Y ahora sí pasamos al sermón, le vamos a dar el tiempo al pastor Adrián Bentancor. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Siempre es lindo y un privilegio poder acompañarlos aquí en la iglesia de Florida y de algún modo volver sobre nuestras raíces y estar en la iglesia de cuando uno era niño. Gracias Cecilia, ahora se me escapó, debe estar por allí en Jóvenes, por la meditación musical. Adolfo, por hacernos recordar de Abrapampa, quienes tuvimos la oportunidad de trabajar por aquellos sectores del país, certificamos la historia de esta mañana. Es así nomás. En pleno septiembre pensé que estaba casi llegando el verano y una noche 7 frazadas no alcanzaron para tratar de cubrir el fresco de Abrapampa. Y al lado, enfrente al pueblo, a la ciudad, es una ciudad, hay 2 médanos de arena enormes, cerros, pero que uno no tiene una explicación lógica de por qué están ahí, en medio de la imagen que él presentó de los cerros, ¿no? Y es así. Fue la primera vez en mi vida que viví una tormenta de arena en Abrapampa, literalmente, ¿no? Como en el desierto. Y estábamos haciendo visitas y nos tuvimos que meter abajo de unas chapas, de un techito de por ahí, de esa ciudad pequeña. Y bueno, fue interesante, quedamos bañados literalmente en arena, ¿no? Abrapampa, hacía mucho que no escuchaba. Gracias por la historia y bien ejemplificada. Te cuento que algunos querían haber comido queso, pero no pidieron. Hermanos, este sábado, además del culto que estamos disfrutando y que estamos viviendo juntos y de la reflexión que yo quiero compartir con ustedes, me voy a tomar unos minutitos para algo que hace a la vida específica de esta iglesia. Ustedes saben que por la dinámica propia de la actividad de la iglesia, el pastor Nicolás Luna fue trasladado hacia otro distrito pastoral. Así que los años en los que él estuvo trabajando aquí, junto con Mariela, quedarán en los buenos recuerdos y formarán parte del cariño que normalmente uno va adquiriendo y compartiendo con quienes acompañan nuestro caminar en la vida cristiana. Pero la historia no es solo que Nico ya debe estar disfrutando del distrito de Monte Grande, Ezeiza, Canin y todos aquellos sectores del conurbano, sino que ustedes esta mañana han escuchado la oración de quien será su nuevo pastor. Junto con Carlos, con el pastor Ramos, va a trabajar a partir de hoy el pastor Fernando Iriarte. Yo le voy a pedir a Fernando que se acerque acá. ¿Puedo cambiar de micrófono? Que se acerque aquí. Joven como Nico, todavía no casado como Nico, pero ya con bastante más experiencia en el trabajo pastoral que lo que Nico tenía cuando llegó aquí a Florida. Fernando inició su ministerio en el distrito de Rafaela, en Santa Fe. Ahí nos conocimos, teníamos alguna información de él, nosotros estábamos acá en La Unión en esa época y ahí nos conocimos con Fernando. De allí, siempre en la Asociación Central, pasó a Capitán Bermúdez, trabajando con jóvenes. De allí la iglesia lo trasladó a Paraná, también en el ámbito de colegios y trabajo con jóvenes. Y de allí lo trajimos a Buenos Aires y por los últimos 2 años, Fernando estuvo trabajando como capellán del Instituto Florida. Seguramente alguno de los chicos que está por acá
y algunos de los papás de esos chicos lo conocen como el Cape. ¿Es así o no? Algunos lo conocen como capellán, algunos lo conocen. Espero que tengan una buena imagen de él, porque ya no va a ser el Cape, sino que Fernando deja la capellanía del IAF y viene a sumarse al equipo ministerial de la Iglesia de Florida. Y a partir de ahora, de hoy, él desarrollará su ministerio junto con ustedes en el área de jóvenes, básicamente, pero como ustedes saben, este equipo funciona de una forma bien armónica y estamos contentos de poder contar con Fernando en este lugar, en esta iglesia, en este distrito pastoral. Confiamos que pueda ser de bendición para él en su ministerio y para la iglesia en su desarrollo y crecimiento en los años que vienen por delante. Para que ustedes por lo menos puedan escucharlo, ya que hoy no lo dejamos predicar, vamos a pedirle que pueda saludar, compartir algunas palabras. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, la verdad que es una alegría y un privilegio poder participar de este culto y bueno, también un privilegio iniciar las actividades pastorales aquí en este lugar. Es como decía el pastor, conozco a varios de aquí que hemos compartido estos 2 años vinculados con el IAF y bueno, la verdad que es un desafío muy grande, en lo personal también para mí. Deseo poder servir de la mejor manera, saber que sepan ustedes que estoy a disposición para lo que necesiten. Ya he empezado a hacer algunas visitas, algunos he podido encontrar en los hogares, hemos estado charlando y en lo sucesivo espero de a poquito poder ir conociéndolos, poder ir trabajando junto a ustedes y saber que estamos aquí para que podamos predicar el Evangelio y que el Señor Jesús venga pronto. Así que un placer, espero también pronto estar aquí predicando el mensaje, estar aquí al frente en el púlpito, trayendo también la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga y un gusto para mí saludarlos en esta mañana. Oramos juntos, ustedes así sentados, nosotros aquí, para que el Señor desde ya, como ha estado haciéndolo hasta aquí, continúe acompañando, bendiciendo el ministerio de Fernando. Inclinamos el rostro y oramos juntos. Señor, gracias porque en esta mañana podemos presentar a la iglesia, a Fernando como nuevo componente del equipo ministerial. Te pido, Señor, en forma especial para él, tus bendiciones. Dale sabiduría, dale las habilidades necesarias para ser un instrumento en tus manos que tú puedas utilizar para honra y gloria de tu nombre. Susténtalo, anímalo y que junto con esta iglesia ellos puedan seguir cumpliendo fielmente con la misión que tú nos has asignado. Guárdanos, Señor, protege su ministerio, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez terminado el sermón, nos vamos a mover un poquito hacia el lugar de reunión de los jóvenes y ahí también va a ser presentado ya en el tiempo de la escuela sabática. Hermanos, tendríamos muchas cosas para comentar o compartir, además de la presentación de Fernando, pero no quiero invadir el tiempo del culto de la escuela sabática, así que vamos a ir directamente a la Biblia en esta mañana. Como iglesia en Sudamérica estamos participando de los ya conocidos, establecidos 10 días de oración. Yo sé que ustedes aquí, en una programación especial, van a desarrollar esta programación en pocos días más, acompañados, de paso hacemos el comentario, invitamos, acompañados por el pastor Marcos Blanco. Pero aprovechamos la realidad de esta dinámica de estos días en toda la iglesia de Sudamérica para tomar un texto, una reflexión y poder compartirla con cada uno de ustedes. El capítulo 24 de Mateo es uno de esos capítulos que quienes somos adventistas, quienes estamos en la iglesia o quienes están estudiando la Biblia,
con alguno de nosotros, aquellos que nos están siguiendo por internet, conocemos muy bien, muy bien. Hay 3 o 4 capítulos en la Biblia que casi lo sabemos de memoria. Éxodo 20, Salmo 23, Apocalipsis 10, Mateo 24. Son típicos textos, pasajes del mensaje de nuestra iglesia. Y tomo esta referencia bíblica porque ustedes van a notar durante los 10 días de oración, por la mañana y por la noche, se están estudiando temas proféticos. A la mañana, lo que tiene como sustento el libro Eventos de los Últimos Días, un resumen de ese material. Y por la noche, una serie de temas preparados que tienen que ver con lo que se ha llamado, se ha denominado el Apocalipsis de Elías, simplemente uniendo 2 conceptos tan conocidos de la Biblia, el mensaje de Elías y el mensaje de Apocalipsis. Y en ese marco, Mateo 24 toma una relevancia muy importante. Conocemos seguro de memoria el versículo 14. Tenemos seguramente la referencia de el marco del capítulo 24. Los discípulos le preguntan a Jesús, versículo 3 en adelante, decinos, estoy hablando en argentino, ¿no? La Biblia lo dice de otra manera. Decinos cuándo. Y Jesús, capítulo 24, capítulo 25 y parte del 26, Jesús les contesta la pregunta, no respondiendo sobre el cuándo, que era la pregunta de los discípulos. Jesús les responde sobre el cómo, de qué manera, ayudándoles a abrir sus ojos para entender el tiempo, no el momento específico que era lo que los discípulos querían conocer, sino el marco de referencia del regreso de Jesús. Antes del versículo 14 está el 13. No estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a que ese versículo 13 es en el que yo me quiero detener esta mañana. Porque el 14 lo sabemos, lo conocemos y será predicado el Evangelio. Pero el 13 empieza a cerrar el primer planteo de Jesús, que inicia en el versículo 4 y dice, miren, no dejen que nadie los engañe. Y el énfasis está en no ser engañados, para no confundirnos con la enseñanza del momento, del tiempo, de las condiciones, del cómo, del regreso de Jesús. Y entonces, sustentado en esa primer frase, mirad que nadie os engañe, Jesús, en 2 conjuntos de ideas, abre la información con sus discípulos y que no los engañe en qué, que no los engañe de qué manera. Oiréis de guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos, circunstancias que podrían llevarnos hoy a nosotros y antes a los discípulos a confundirnos, a
no ver con exactitud el tiempo de Dios. Y dice el versículo 8, todo esto ha de ocurrir, es parte del evento grande, pero es solo, ¿qué cosa? Principio. El segundo texto o la segunda idea para no ser engañados es tribulación, muerte, odio, tropezones, caídas, enfrentamientos entre uno y otros, falsos profetas, la maldad se multiplicará y por ende el amor se enfriará. Y el texto del versículo 3 sigue tomando relevancia. No se dejen engañar. Y entonces aparece el versículo 13. Pero, y ustedes conocen en el idioma español lo que significa esa palabrita pero. Cambia el énfasis, cambia la información, cambian los conceptos. Nosotros venimos diciendo una u otra cosa y en un momento decimos pero y ya todos esperamos un cambio de énfasis, un cambio de rumbo. Y dice Jesús en el versículo 13, pero, ¿qué dice tu Biblia? El que persevere hasta el fin, ese, ¿qué pasará? Será salvo. Si yo me olvido del tiempo, podría darle lugar, no lo voy a hacer, voy a seguir con mi pensamiento, pero podría darle lugar a muchos de ustedes a que me digan qué parte del versículo 13 para cada uno de ustedes es la más trascendente. ¿Qué palabra? ¿Qué circunstancia? ¿Qué de lo que dice Jesús en un corto versículo, porque es muy corto, realmente impacta mi vida? Y yo lo que quiero hacer esta mañana es animarlos a mirar sencillamente un poquito de las tres partes del versículo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y queridos hermanos, yo le voy a pedir a Milton si me ayuda con la primera imagen que quiero compartir con ustedes. Hay apenas dos láminas que quiero compartir. Yo me traje acá una fotocopia de la segunda para no perderme después. No sé si alcanzan a ver. Bueno, gracias, están ayudándonos. Es un cuadro, quizás muy conocido por algunos de ustedes. Cuadro que representa la primer visión de la señora Elena de White. Cuadro que nosotros conocemos, hemos visto quizá por allí en algún lugar, está a la entrada de la oficina de la asociación, está en tantos otros lugares de instituciones de la iglesia y quizá capaz esté en la casa de alguno de ustedes. Pero me impactó este cuadro porque tiene mucho que ver con la primer parte del versículo 13. La señora de White, primeros escritos y otras porciones de sus escritos lo menciona, ve un camino que acá por una cuestión de luminosidad, pero ustedes lo ubican, allí a mitad del cuadro, un camino ascendente, angosto. Aquí en la parte oscura, gente que va caminando por ese angosto camino. Cristo en el eje de ese camino que es la historia de la iglesia, pero mucho más importante, es tu historia, es mi historia. No nos escondamos dentro de la historia de la iglesia, de la cual formamos parte, sino que tratemos de hacer de esta experiencia una cuestión bastante más personal, individual,
sin que esto sea egoísta. Cristo en el centro de ese cuadro, acompañando a las personas que transitan de este mundo a la eternidad, y una luz que acompaña a esas personas. Y dice la señora de White que ella recibía en visión una imagen semejante a lo que este autor, este artista, dejó impregnada en la tela, y ella veía en la visión dada por el Señor personas que caminaban a paso lento, pero firme, hacia adelante y hacia arriba. Y veía a otros que iban como un poquito más sueltos de cuerpo, no tan tensionados u ocupados en no sacar su vista de aquel destino final, en no quitar su vista de Jesús. Y la imagen del cuadro y de la visión, la señora de White nos deja saber que aquellos que quitaban sus ojos de Jesús, que quitaban sus ojos del final del camino, trastabillaban, se lastimaban y algunos caían del camino. Y lógicamente la interpretación de esta visión también, así como el cuadro, la gran mayoría de los que estamos siguiendo el pensamiento de esta mañana también la conocemos. Nuestro camino al cielo, nuestra dependencia de Jesús, sacar los ojos de Jesús es correr riesgos, por lo menos de serios machucones, sino de caer del camino. Y entonces unimos la referencia de esta primera visión con el texto del capítulo 24. Y de algún modo ese cuadro grafica lo que es perseverar, seguir caminando, seguir adelante, seguir avanzando, no bajar los brazos, no flaquear, no quitar los ojos de Jesús, el que persevere. A veces nosotros perseveramos, pero alejados de Jesús. Perseveramos en cosas buenas, perseveramos en cosas correctas, pero lo hacemos solos, lo hacemos sacando los ojos de Cristo, no escuchando, y tomo la referencia del canto de Cecilia, no escuchando la voz del pastor. Y casi como que quisiéramos... Oh, gracias, Milton. Vi las caras de ustedes que miraban la pantalla, pero no sabía qué era lo que pasaba. Ahí está, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí está. Muchas gracias, Milton. Como que quisiéramos caminar por ese camino solos. Esta es mi vida. Estas son mis decisiones. Esto es una cuestión que me concierne solo a mí. El que persevere. ¿Qué implica perseverar? Queridos hermanos, estamos empezando prácticamente un año. Todavía lo podemos decir. Estamos apenas en febrero. Y este año tiene tremendos desafíos. Algunos los conocemos. Estoy hablando de forma personal. Otros no están en nuestras manos hoy. Irán llegando en el transcurso de los días, las semanas y los meses. ¿Cómo vamos a vivir este año? ¿Cómo nos estamos proyectando a vivir este año dentro del marco del tiempo de Mateo capítulo 24? Casi digo Apocalipsis, porque lógicamente la relación es directa. ¿Cómo nos estamos proyectando? ¿Nuestros ojos están al final del camino? ¿O estamos tan distraídos en las cosas cotidianas, en las piedras del camino, porque el camino es escabroso y algunos pies están sangrando
Y nos distraemos y nos ocupamos de las piedras, pero en definitiva sacamos los ojos de Jesús. Estamos tan atentos para ver quién camina junto a nosotros, a ver quién va adelante o a quién dejamos atrás, que quitamos los ojos de Jesús. Queridos hermanos, perseverar en nuestra preparación al cielo, en el marco claro del tiempo en el que vivimos, y Mateo 24. Cuando hablo de perseverar, podríamos tomar muchos textos de la Biblia para sustentar estas palabras, y no solamente lo que la imagen de la pantalla nos ayuda quizá a reflexionar. Pero yo quiero ir, y les invito a que me acompañen, al otro monte, al primero. Hay 3 montes en Mateo. Este del capítulo 24 es el segundo, después va a venir el tercero, que todos conocemos, la cruz. Pero el primero es el de Mateo 5, 6 y un poquito del 7. Algunos teólogos han dado a llamar a esta porción de los evangelios la constitución del reino de los cielos. Y lo que resalta en esa constitución, que de paso, lo que resalta en esa constitución son las bienaventuranzas. Que de paso, algunos teólogos aplican semejanzas y paralelismos, y si tomamos una por una, son 10. Y las primeras 4 tienen que ver con nuestra comunión con Dios, y las últimas 6 con nuestra comunión con las personas. Y ustedes están entendiendo lo que yo estoy refiriendo al otro monte, al Sinaí. Pero acá están las bienaventuranzas, la constitución del reino de Dios, el cómo vivir para perseverar. Y queridos hermanos, no lo vamos a analizar porque el tiempo avanza, porque no es el énfasis de esta mañana, pero ustedes conocen las bienaventuranzas, repásenlas esta tarde en el culto personal de la semana. Las bienaventuranzas es el cómo vivir para perseverar. No persevero por mis habilidades innatas. Por lo general, no perseveramos caminando el camino de la vida cristiana por conocimiento, por habilidad. Perseveramos en la vida cristiana buscando cada día, y ahí está el desafío de esta mañana, buscando cada día las habilidades, los dones, las virtudes de las que hablan las bienaventuranzas. Pobres de espíritu, aquellos que les toca llorar, sufrir por circunstancias. En general, el marco de esta iglesia es un marco fuertemente familiar de esta iglesia. Aquí hay familias prácticamente completas formando parte de esta iglesia, pero no es la realidad de muchísimas iglesias. De hecho, casi me animo a decir que hay una fuerte mayoría de iglesias donde, aquí en la ABO, ¿no?, donde nuestros hermanos son solos adventistas. No hay esa bendición de una familia que me respalda y acompaña en el camino al cielo. Y sí o sí, y quienes tienen esa experiencia aquí lo pueden certificar, sí o sí, caminar solo es más difícil, se hace más pesado. Por eso,
Bienaventurados los que lloran, porque a algunos les toca. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, los de limpio corazón. Los pacificadores, los que padecen algún tipo de persecución. Bienaventurados aquellos que reciben maltrato por causa de Cristo. Y el desafío es: gócense, alégrense. Y el planteo de esta mañana es: perseveren. Para perseverar en el camino al cielo, estas características del otro monte, estas características que Jesús comparte con sus oyentes y con nosotros esta mañana, las debemos ir incorporando cada vez más y cada vez más en nuestra vida personal. Perseverar no es tensar los músculos, enderezar la espalda y hacer fuerza para ver si llegamos. Perseverar es adquirir las características propias del Señor, reflejadas en Mateo 5. Perseverar es no confundirnos, no permitir ser engañados con cualquier voz que escuchemos por allí cerca nuestro, sino que clara, definidamente, respondamos solo a la voz del buen pastor. Permítanme una referencia muy familiar, pero algunos aquí conocen el cuadro, por eso me animo a compartirlo. Algunos se confunden entre la voz de mi mamá y la de mi tía. Y realmente hablan bastante parecido. Les puedo garantizar que yo no me confundo. Yo sé quién es mi mamá y yo sé cuál es la voz de mi tía, de una de ellas. Porque la voz de mi mamá la escuché, gracias a Dios la puedo escuchar todavía, siempre. La conozco en todas sus variantes de tonos. Feliz, no tanto, preocupada, angustiada, orando, demandando. La puedo reconocer y la escucho todavía, acompañada con un matamosca, una varita, el diario o lo que sea en la mano. Yo sé cuál es la voz de mi mamá, de mi madre. Pero aquellos que por tiempo no escucharon a una u otra se confunden entre mi madre y mi tía. Y así pasa con ustedes en su ámbito familiar, en su ámbito de relaciones íntimas. Hermanos, perseverar en este tiempo tan especial de acontecimientos de la escatología bíblica, y metí un término teológico para simplemente decir el tiempo del fin. Para perseverar es necesario que escuchemos la voz de Jesús. No lo hacemos acá en la iglesia solamente. Dios permita que en cada momento de culto lo puedan estar haciendo. Pero escuchamos la voz y aprendemos a grabar en nuestro ADN la voz del Maestro en el día a día y en el momento tras momento. No dejen que los engañen. Todo lo que dicen los versículos 6 al 8 y 9 al 12 son artimañas de Satanás. Sí, son eventos que han de ocurrir, pero que Satanás trata de confundirnos, de adelantar, de intercambiar, de poner en lugares que en el reloj de Dios no están todavía, o están llegando de una forma diferente. Y hermanos, es interesante. Vamos a la otra lámina. Es una lámina que no van a alcanzar a leer, pero sí que va a ayudarnos a graficar la escatología de la iglesia adventista.
van a encontrar ustedes muchísima información en esa lámina. Pero ahí está, en ese proceso de eventos del tiempo del fin, ahí está el peligro de Mateo 24, o que Mateo 24 registra para no ser confundidos, para que nadie nos engañe. Claro, es interesante ver esta lámina. Todos conocemos que hasta el cierre de la profecía de los 2300 años, tardes y mañanas, el punto anaranjado que está allí sobre la izquierda de ustedes, ahí hay claridad, conceptos definidos, eventos cumplidos. Y nosotros, en general, nos podemos parar en ese momento de la historia. Pero después, lo que continúa, el reavivamiento y la reforma, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte clamor, el zarandeo, lo estoy leyendo de mi apunte acá porque no alcanzo a leer lo que está en la pantalla aquí a mi costado. El tiempo de angustia, la imagen de la bestia, las leyes dominicales y así sucesivamente. No hay un tiempo marcado, específico, con fecha para esos eventos. Lo que sabemos es que toda esa secuencia que finalmente nos lleva a la segunda venida de Cristo, que está en el lado superior anaranjado. ¿Me pudieron seguir? La faja superior anaranjada. Ahí está marcada la segunda venida de Cristo. De ahí hasta el final, que es la tierra nueva, claramente la Biblia establece el orden. Pero entre la segunda venida, entre aquella faja anaranjada superior y gracias Milton, te voy a llevar conmigo a mano a la iglesia. Entre aquel momento de la profecía y donde estamos nosotros hoy, hay una serie de eventos que no tienen fecha. Lo único que sabemos es que el día y la hora nadie sabe del regreso de Jesús y que todo ese proceso final será en breve tiempo, poco tiempo. Los eventos serán rápidos. Los eventos del fin serán seguidos. Uno, disculpen cómo yo lo voy a decir, pisándole los talones al otro. Perseverar. Y dice el versículo 13, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Sí, todos sabemos que el fin, individualmente hablando, puede ser cuando el Señor nos lleve al descanso. Ese será nuestro fin, no importa dónde estemos parados. Pero ¿cuál es el fin? ¿Perseverar hasta cuándo? ¿Hasta el sellamiento? ¿Hasta las leyes dominicales? De hecho, ya son una realidad en nuestro país, no en forma general, pero sí en provincias. Hasta el cierre del tiempo de amor. ¿Hasta cuándo tengo que perseverar? Si buscáramos el original de la Biblia, simplemente como referencia, Jesús dice, perseverar es hasta el final de tus fuerzas, hasta el último suspiro de tu vida. Pero también lo podría aplicar por el término que usa, que perseverar significa, como dice el versículo 13, ese hasta el fin es hasta el final, hasta la aparición de Cristo en gloria y majestad. Es más o menos el mismo juego de palabras que usa Apocalipsis 2:10. Ustedes conocen. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la... ¿Qué es hasta la muerte? Es hasta que el Señor me llame al descanso, sí, pero también es estar dispuesto a morir siendo fiel, no importa cuándo. Perseverar hasta el fin. Queridos hermanos, esa gama de colores y de actividades o eventos del fin son actual.
actualidad. Estamos viviendo esta etapa, estamos viviendo estos momentos. Estamos llegando al fin. ¿Estamos perseverando? La perseverancia tiene que ver con no bajar los brazos, con no sacar los ojos de Jesús, con fortalecer nuestra fe, incorporar en nuestra vida las virtudes de las bienaventuranzas, escuchar y reconocer la voz del pastor, del buen pastor, y no permitir que en ese proceso voces que salen por allí nos terminen engañando, confundiendo, y caigamos del camino de aquella primer lámina que veíamos. El fin, sin duda, está cerca. Pero no quiero ser incorrecto en cómo voy a expresar la idea, pero la voy a expresar igual. No nos debe preocupar tanto